Buenas noches, mi nombre es Jorge Ávila, profesor de Química del Colegio Moralba Suroriental. El tema que vamos a tratar hoy es reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química simplemente es un cambio químico que ocurre de una sustancia, es un cambio irreversible. Para que ocurra una reacción química necesitamos unas sustancias iniciales a las cuales vamos a llamar reactivos, que son las que inician el proceso, y unas sustancias finales, que son las que se obtienen al final del proceso. Una reacción química ocurre en cualquier momento, en cualquier instante, de hecho es un fenómeno cotidiano. Para poderlo visualizar, para poderlo manipular, para poderlo trabajar, para poderlo predecir, es necesario tomar esas reacciones químicas y hacerles unas representaciones simbólicas a través de letras, números, que le permitan ver al químico qué es lo que puede pasar dentro de esa reacción química, ¿cierto? A esas representaciones simbólicas se les llama ecuaciones químicas. Y como todo, se cogen estas ecuaciones químicas y se generan modelos que abarquen muchas reacciones químicas que repiten el mismo proceso. Dentro de esos modelos de reacción, entonces tenemos 4 modelos básicos que son la reacción de síntesis, donde dos sustancias sencillas se convierten en una compleja, reacción de descomposición, donde una sustancia compleja se convierte en dos sustancias simples, la reacción de desplazamiento simple o de sustitución, que es cuando una sustancia simple se intercambia por una sustancia simple de una sustancia compleja para formar dos nuevas sustancias, y la reacción de doble sustitución, que tenemos dos sustancias complejas que reaccionan intercambiando sus elementos para formar otras dos sustancias complejas nuevas. ¿Listo? Entonces, no solamente están los modelos, también hay tipos de reacciones químicas ya establecidas que abarcan muchas reacciones químicas. Dentro de esos tipos de reacciones químicas tenemos las reacciones de neutralización, que es donde tenemos un ácido y una base que reaccionan y me producen sal y agua. Un ejemplo clásico de eso es la gastritis, lo produce un ácido que se toma la persona, una base, un hidróxido de aluminio, para neutralizar ese ácido, y ahí me va a producir una sal y agua. El otro tipo de reacción bastante común es la combustión, que es cuando observamos que algo se quema. Dentro de esa reacción tenemos una sustancia que es combustible en presencia de un comburente, que siempre va a ser el oxígeno en nuestro caso, para producir CO2, agua y energía. Aquí tenemos un ejemplo de eso, tenemos la madera, la combustión de la madera, la celulosa, que es la sustancia más abundante de la madera en presencia de oxígeno, me produce CO2, agua y energía, que en este caso es en forma de fuego. Tenemos la otra reacción bastante común, que es la de solubilización, que es cuando tenemos una sustancia que se diluye en un solvente. En este caso tenemos agua. Entonces, cuando se diluye la sustancia en el agua, se descomponen sus iones y forma una solución. Si la sustancia tiene algún color, le va a dar un color a la solución. Si no tiene color, pues no le da ningún color. El caso de la sal común, que al disolverla en agua, se ioniza, como es el caso de decirlo, la sal disuelta en agua es una reacción de solubilización normal y muy frecuente en nuestros entornos. El otro tipo de reacción es la reacción redox, que es una reacción de oxidación. La más frecuente es cuando dejamos metal fuera a la intemperie, pues simplemente se oxida. Eso es una reacción redox, la vemos constantemente, en todo momento está ocurriendo. Un ejemplo de eso, aquí tenemos el hierro en una solución de sulfato de cobre. Se descompone el sulfato de cobre y el hierro que está en la puntilla pasa a reemplazar el cobre en el sulfato de cobre para formar sulfato de hierro. Esto es un ejemplo clásico del modelo de reacción de sustitución. Si ven, una sustancia simple entra y reemplaza el cobre, lo sustituye, el cobre sale, queda como sustancia simple y se me forma una nueva sustancia. Tenemos las reacciones de precipitación,
que son dos sustancias que intercambian sus componentes. Es decir, si lo revisamos a través del modelo de reacción química, tenemos una de doble sustitución, ¿sí? En este gráfico lo vemos un poco más claro. Tenemos aquí iodouro de potasio, nitrato de plomo. Como están disueltos en agua, es decir, es una reacción de solubilización, se disolvieron en agua cada una, entonces están en sus iones disueltos en el agua. Cuando las dos soluciones se mezclan, entonces los iones de ellas interactúan. El ion de yodo que está con el potasio se une con el plomo y forma el iodouro de plomo, que no es soluble en agua y se precipita, es decir, se hace sólido, no queda suspendido en el agua. Y el nitrato de potasio, que sí es soluble en el agua y queda suspendido en el agua, ¿no? Entonces es un ejemplo de una reacción de doble sustitución del modelo, y es un tipo de reacción de precipitación que es bastante común también dentro de los procesos. La importancia de las reacciones químicas es que permitan saber qué tan eficientes son, ¿cierto? Porque en el final de las cuentas, lo importante es si voy a obtener bastante de lo que quiero a partir de lo que tengo. Entonces, si es muy eficiente, es una reacción que vale la pena reproducir dentro de los ciclos sintéticos que se hacen en los laboratorios. Para poder saber eso, entonces se utiliza una ecuación sencilla que dice que la reacción química tiene un rendimiento porcentual. Si ese rendimiento porcentual está entre el 100 y el 90%, es una reacción que se puede reproducir en cualquier parte. Para lograrlo necesitamos el rendimiento real dividido en el rendimiento teórico y multiplicar eso por 100. Entonces el rendimiento porcentual pues simplemente es qué tan efectiva es la reacción. Para poderlo hallar necesitamos el rendimiento real. ¿Qué es el rendimiento real? Lo que se ha obtenido cuando se ha realizado la reacción de verdad en un laboratorio y se logra pesar cuánto se obtiene del producto. Y el rendimiento teórico es los cálculos que se han hecho de ese procedimiento, pero que no se han hecho de verdad, simplemente son cálculos matemáticos que se han hecho para mirar qué tanto posiblemente podemos obtener, pero no es un dato que se haya pesado ni que se haya hecho de verdad. ¿Listo? Para que entendamos mejor, entonces vamos a mirar un ejemplo de un tipo de problema de estos. Tenemos aquí un problema, dice, ¿cuál es el rendimiento de una reacción que tiene un rendimiento teórico de 83 gramos y un rendimiento real de 42 gramos? Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos del problema. ¿Qué me están preguntando? El rendimiento porcentual, me están diciendo cuál es el rendimiento, ¿sí? ¿Qué tan eficiente es la reacción? ¿Qué datos me están dando? Primero me están dando un rendimiento real, ¿cierto? Que es de 42 gramos, y luego me están dando un rendimiento teórico que es de 83 gramos. Ya teniendo los datos, entonces pasamos a reemplazar eso en la ecuación que vimos al principio, ¿cierto? Reemplazamos los datos, entonces el rendimiento real que es de 42 gramos, el rendimiento teórico que es de 83 gramos, ¿sí? Luego dividimos 42 en 83 para obtener 0,51 y luego multiplicamos eso por el 100% que siempre ha estado en el proceso para obtener un rendimiento porcentual del 51%, es decir, es un rendimiento muy bajo, ¿no? en este caso. ¿Listo? Eso es todo lo que quería trabajar con ustedes y darles la información de antemano. Nos vemos en el próximo video.